Dios les bendiga. Qué bueno saludarles una vez más. Estamos felices de poder estar aquí una vez más en el segundo seminario para aprender cada día más, capacitarnos sobre este tema tan interesante que tiene que ver con el autismo, con todos estos trastornos. Y bueno, qué bendición poder estar aquí con mi amiga Mónica, psicóloga cristiana con alta experiencia, esposa de pastor y bueno, maestra, quien ha vivido en carne propia esta situación, esta bendición, como dice ella, sobre el autismo. Ya tenemos muchos conectados, pero quiero que nos digan cómo se está escuchando. A ver, necesito que nos digan si nos ven bien y nos escuchan. Ya tenemos saludos, pero necesito reporte. A ver, ¿cómo estamos? Luz Estela López dice, Dios les bendiga. Kelly Catalán presente, Dios les bendiga. Desde las Margaritas Magdalena. La hermana Mónica fue maestra mía en psicología en Barranquilla. Saludos para ella y para todos. Qué bendición. Liliana Alemán, Dios te bendiga, mi amada hermana. Luz Estela López en sintonía desde Quirón, Santander. Nair Condori, ya empiezan a irse rápido. Dios le bendiga a mi hermana aquí presente. Bueno, sorry que, perdón que se van yendo los mensajes aquí presentes de Bolivia. Saludos a la iglesia. Viviana Yepes, bendiciones para a todos. Paola Ibarra, saludos a mis hermanas Yolanda y Mónica desde Cali. Dios la siga usando grandemente. Presente desde las Margaritas. ¿Quién más por aquí? Liliana Alemán desde Costa Rica. Paola Ibarra desde Cali. Se escucha bien, me dice, se escucha excelente y se oye súper. Entonces estamos bien, se oye y se escucha súper desde Santiago de Chile. Quevedo Jenny, Carolina Castañeda, saludos a la hermana Mónica desde Barranquilla. Ya tenemos varios conectados. Hermana Mónica, salúdenos en esta noche y le doy la bienvenida una vez más a mi página. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, a mi amigaza Yolanda, mi hermana, mi compañera, mi colega también. Gracias a Dios por este espacio. Es un espacio nutritivo donde Dios nos habla a través de la enseñanza de su palabra, pero también desde un contexto teórico sobre estas situaciones que se nos están presentando en cuanto a la infancia se refiere, a la adolescencia, el autismo hace parte de un trastorno del desarrollo generalizado, pero sabemos que, y los que escucharon el programa anterior, podemos en Cristo ver resultados favorables, podemos disfrutar esa crianza de ese niño, niña, adolescente que necesita estos cuidados o atenciones especiales. Estamos aquí para tener este espacio de teórico, ¿sí? De experiencia, de vida, y también para sensibilizarnos en nuestro corazón como maestros en el campo cristiano, para darles un espacio importante y también necesario a esta hermosa población. Entonces te invito a que sueltes todo lo que tengas por allí, te concentres y te alimentes en esta noche de herramientas, de tal vez puntos específicos para un posible diagnóstico hipotético, porque no todos son profesionales en el área de la salud mental, pero tú y yo como maestros podemos visualizar muchísimas cosas, y además el discernimiento espiritual, querido maestro, nunca nos falla. Dios nos muestra a través de la experiencia con nuestro alumno qué es lo que él necesita. Y por eso estas capacitaciones, gracias a la página de nuestra hermana Yolanda, que nos brinda esas herramientas para que nuestro trabajo sea mucho más efectivo en la presencia del Señor. Entonces, Yolanda, aquí estamos. Vamos a esperar entonces que tú nos des ya la vía libre para comenzar esta segunda parte de nuestro tema, el trastorno de espectro autista o el autismo. Amén, mi amada Mónica, de verdad es una bendición contar en la iglesia con personas profesionales capacitadas en esta área que nos van a enseñar. Los comentarios de la conferencia pasada han sido maravillosos, muchos han dicho que han sido bendecidos,
que Dios les ha tocado. Bueno, de verdad que ha sido gran bendición y gracias a Dios pues que Dios nos provee estos medios. Tenemos muchos saludos, no los podemos saludar a todos porque el tiempo no nos daría, pero a lo que vinimos, a lo que vinimos. Entonces, mi hermana Mónica, siga usted y si, no sé si damos un pequeño resumen pequeñito del, no, del pasado, o mejor que se lo vean y poder, y poder continuar, pero yo los invito a que empiecen a compartir, empieza a compartir en su muro, en su WhatsApp, a los maestros, mándenle el link para que todos puedan empezar a compartir y muchos más lleguen. Yo sé que muchos se van a estar conectando. Si tiene preguntas también las puede hacer. Así que bienvenidos una vez más. Y hermana Mónica, este micrófono, si esta pantalla, esta página es suya en este momento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar, tía Yolanda, con un pequeño resumen, aunque es súper importante que los oyentes, que nuestro hermoso auditorio, si se puede decir virtual en esta noche, retome el tema escuchando el video de la conferencia pasada. Pero sería bueno puntualizar algunas cositas importantes para darle pues libertad al desarrollo de esta segunda parte. El autismo es un trastorno que involucra la parte cognitiva, la interacción social y la comunicación, ¿sí? Entonces vemos tres áreas específicas afectadas. No solamente el área social, como pensamos muchos, que solo es ese chico en ese mundo que se ha creado, sino que también vemos un deterioro en la parte cognitiva, en las funciones ejecutivas, en lo que es la planeación, etcétera, y vemos un deterioro en la parte de la comunicación. Entendemos entonces que el autismo no es una enfermedad psiquiátrica, no podemos decir que es resultado de un trauma, sino es una forma diferente de vivir, es una forma diferente de procesar la información. Y recuerden que es un trastorno, sí, específico del desarrollo, sí, es un trastorno del desarrollo generalizado porque involucra muchas áreas. También podemos decir que el autismo es mirado como un síndrome, que es conjunto de síntomas muy específicos, que al mirar el contenido de esta conferencia te podrás pues ubicar o tener una idea precisa de cómo detectar algunos síntomas o signos que presente un niño, una niña, un adolescente y un adulto, porque el autismo no es algo que se sana en la mitad del camino, es un trastorno que permanece en la vida del ser humano desde el inicio hasta el final. ¿Hay maneras de ayudar? Claro que sí. ¿Hay maneras de facilitar la parte de la información para que él aprenda mucho mejor? Claro que sí. ¿Se puede llevar un niño autista a una congregación cristiana? Claro que sí. ¿Este muchacho con autismo puede percibir o sentir la presencia de Dios? Claro que sí. Entonces, fíjense que no podemos limitar la obra poderosa de Dios en la vida de estos muchachos que también necesitan educación cristiana. Recuerden ese versículo tan maravilloso: lo que es imposible para los hombres, posible para Dios es. Les comentaba que yo tenía una experiencia muy hermosa. Mi hijo mayor, Abraham, de 21 años, tiene un diagnóstico de autismo de alto funcionamiento. Ha sido una bendición y una lección de vida para nosotros, pero podemos decir que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Dios nos está ayudando a través de todos los ciclos evolutivos de Abraham y hemos aprendido a ver a Dios en todas estas hermosas etapas. Quiero compartir con ustedes pantalla porque quedamos en una temática bastante interesante en cómo se puede ver esas características peculiares o lo que nosotros definimos como el perfil del niño autista. Entonces, fíjense que tiene peculiaridades o características muy distintas en el desarrollo al compararlo con un niño, entre comillas, normal o regular. Tiene una mirada
¿sí? Que no es fija, o sea, no te mira fijamente, generalmente es una mirada extraviada. En el caso de mi hijo Abraham tenía la mirada hacia arriba y no focalizaba cuando uno le hablaba directamente. Eso fue corrigiéndose con terapias, ¿sí? De rehabilitación de neurodesarrollo y ahorita mismo tiene un contacto, si se puede decir, visual muy bueno. A los papitos que tienen chicos con autismo o con diagnósticos o síntomas autísticos, quiero decirle que las terapias en su tiempo producen una mejoría, una habilitación de cualquiera de estas funciones que está un poquito trastornada o distorsionada. Vale la pena invertir para que ellos tengan calidad de vida. Bueno, hay una falta de contacto con su entorno, parece que los demás no les interesara. Casi siempre los tildan de niños que tienen problemas auditivos, que son sordos, porque no responden al nombre. Cuando le están hablando, ellos están con su atención dispersa, no tienen una atención focalizada, no siguen a la madre, o sea que no es el patrón normal que nosotros vemos que los niños pequeños buscan estar con la mamá. Ellos pueden estar en un lugar, la madre puede irse y volver y no hay ese apego de lo que nosotros le llamamos un apego social emocional con la madre en las etapas, si se puede decir, de la primera infancia. Pueden entretener con un objeto y son monotemáticos, o sea que les gustó la cuchara y la cuchara los acompaña para todos los lados y el mejor amigo es la cuchara y se pueden entretener por horas con una cuchara porque son selectivos además y es muy peculiar porque esto sí se nota desde el inicio, desde el desarrollo, 2, 3 añitos, que son muy conservadores. Cuando quieren algo son obsesivos con ello y son bastante selectivos. Hay un balbuceo monótono del sonido, ¿sí? Se pueden oír unas entonaciones diferentes, como si estuviera hablando un robot, más o menos para que usted me entienda. Tienen ecolalia, que es la repetición como si fueran unos loritos, y yo creo que lo comenté la primera sesión, que yo le preguntaba a Abraham, Abraham, ¿quieres agua? Y él me respondía, Abraham, ¿quieres agua? O sea, repetía, no producía un lenguaje social propiamente dicho, sino que se veía muchos síntomas asociados a lo que se llama ecolalia o repetición de las palabras como un lorito. Estoy utilizando términos muy sencillos para que todo el público pueda seguirme en estas características peculiares del niño con autismo. Hay otros como caminar en puntillas, como las estereotipias o movimientos repetitivos, el balanceo, sí, la no producción de lenguaje, de pronto el balbuceo o lo que nosotros llamamos, producen sonidos guturales, que son pero no una palabra completa. Hay problemas para la instauración del lenguaje que en un niño normal se da a los 2 años y medio aproximadamente. Algunos de los que tienen el autismo mucho más profundo nunca hacen instauración del lenguaje. Entonces vemos que hay muchas características y como siempre lo he dicho, peculiares, únicas en estos chicos que son diagnosticados con autismo. No sé, Yolanda, si hay alguna pregunta sobre el perfil del niño autista o podemos continuar con algunas imágenes que nos van a ayudar a detectar o a percibir que algo está pasando con mi niño, con mi niña, con mi alumno, con mi alumna en la escuela dominical. Mónica, hasta el momento no tenemos, pero pues lo único es que los hermanos están manifestando que una bendición, que podamos compartir esto y todos te envían muchos saludos y bueno, que están atentos, muchos maestros se han juntado en diferentes lugares para ver la conferencia, así que estamos bendecidos en este momento con toda nuestra audiencia y si alguno tiene una pregunta la puede ir haciendo que yo se la voy a ir leyendo a nuestra invitada.
Ok, muy bien, excelente. Quiero hablar un poquito de las causas, que eso también quedó como en el tintero. En la sesión pasada hablamos que no hay una causa, por así decirlo, comprobada científicamente y única. Hay múltiples factores. Entonces, al hablar de la etiología del trastorno de espectro autista, hay algunas hipótesis sobre los factores genéticos y también factores ambientales. Se dice desde los factores genéticos que el autismo proviene por errores genéticos en el metabolismo y también hay algunas hipótesis asociadas a que hay factores que activan el trastorno dentro del sistema inmune deficiente. Al hablar también de los factores ambientales, que son factores obviamente que rodean en la vida del niño, hablamos de exceso de vacunas. Hay una teoría que plantea que cuando hay exceso de vacunas se puede producir un autismo, infecciones en la infancia, específicamente las que están asociadas al cerebro, agentes químicos que pueden alterar el desarrollo normal y además el desarrollo evolutivo del bebé y abuso de antibióticos. Estos solo son hipótesis de la etiología del autismo, de la causa, pero todavía no hay una, si se puede decir, una causa certera que se diga que sí, de aquí en adelante se produce el autismo. No, en mi caso fue un factor genético, pero los otros casos tienen que ser estudiados muy particularmente porque cada uno tiene factores de riesgo, de pronto que se activaron en un momento dado y se produjo este trastorno del desarrollo generalizado llamado autismo. Sigamos entonces, vamos específicamente a ver y a escuchar cómo detectar a un niño con autismo. Bueno, no se ve muy bien, pero yo se los voy a tratar de concretar. Hay dificultad para relacionarse con los otros niños, generalmente están solos o buscan personas mayores para relacionarse, pero no se relacionan muy bien con sus pares, o sea, con niños de su edad. Hay poco o nulo contacto visual. Ahorita yo les dije, no focalizan la visión cuando uno les está hablando, no hay un contacto visual asertivo, sino que ellos están mirando para otro lado, volteando su carita, y uno pues le ayuda a que ellos al pasar de los tiempos tengan un contacto visual adecuado. Se resisten al cambio, son chicos que cuando les cambian, si se puede decir así, las normas o los lugares o los objetos de los lugares empiezan a hacer resistencia, pataleta y entran hasta en crisis. Por eso cuando un niño autista va a ir a un lugar o es cambiado de una institución educativa a otra, hay que hacerle todo lo que se llama un protocolo para la adaptación. Hay que ayudarle a que se adapte, hay que hacer un trabajo previo para que no se le dificulte adaptarse a los cambios. Generalmente andan aislados en su propio mundo, de pronto en una esquina de la casa, en su habitación, en un rincón de la cocina, no tienen esa libertad para interactuar con los miembros de la familia y sí se les nota toda esta sintomatología del aislamiento. Risa inapropiada, esto es una característica muy importante. El chico que tiene como diagnóstico el autismo se ríe sin tener razón de ser. Eso quiere decir, él está solo jugando con sus muñecos o con sus juguetes y se ríe a carcajadas, pero no está pasando nada gracioso alrededor de él, sino que tiene mucha imaginación y produce una risa inapropiada. Tal vez se golpeó, se ríe, está en la noche, se despertó y se ríe, y nosotros decimos, ¿pero qué se ríe? ¿Por qué se ríe este chico? ¿Qué es lo que está pasando con él? Muchos papás dicen, ¿será que se está volviendo mi hijo loco? Sí, porque hay una risa inapropiada, ¿sí? Mónica, Sí, ok. perdón. O sea, vuelvo y digo, qué importante es saber todas estas situaciones porque Sí, es que cuántos errores hemos cometido y he visto padres que actúan con sus niños cuando se ríen o cuando no saludan como sí, uno quisiera hacerlo, pues lo que hacen es llamarle la atención al niño, sí. regañarlo, disciplinarlo
y no entendemos, como tú decías en la conferencia pasada, soy yo el que me tengo que meter en su mundo y Sí, entenderlo. así es. Entonces, fíjate que risa inapropiada y muchos papás dicen, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué es lo que te pasa? Te estás volviendo loco. O tiene un espíritu. Empezamos. Sí, o tiene un espíritu o un espíritu lo está molestando, Ujú. cuando realmente es un síntoma clásico del trastorno del espectro autista. Hay algo muy curioso, ellos tienen poca sensibilidad al dolor, por lo tanto ellos se pueden golpear y no lloran. La mamá les puede dar de chancletadas y el niño queda como si nada estuviera pasando. Y esto es notable en los cuadros de autismo profundo, tanto así que puede partirse hasta un huesito de su cuerpo y él puede quedar como si no estuviera pasando nada. El umbral del dolor es distinto en la vida del chico o la niña con autismo. Él evita el contacto físico y muchas veces queremos abrazarlo, tocarle la cabeza o besarlo. A ellos no les gusta. Entonces uno tiene que ir poco a poco, de pronto chocándole la manito, haciendo puñitos, ir ganando esa confianza porque ellos evitan el contacto físico. ¿Qué pasa, Yolanda? Hay algunas profesoras, maestras de escuela dominical que quieren ganarse al niño con abrazos, tal vez con expresiones físicas o táctiles de amor, de afecto, pero estos chicos en vez de aceptarlo, lo Lo que hacen es rechazan. rechazar a la persona. Se dice a nivel neurológico que ellos sienten incomodidad física cuando alguien les toca. Es como Wow. si les rasparan la piel. Acuérdense que son hipersensibles. Ujú. Ellos tienen mayor capacidad para captar información del ambiente en la parte de su tacto, gusto, olfato, oído. Y como estamos hablando de contacto físico, donde involucramos el sentido del tacto, ellos lo sienten más como una agresión que como algo afectivo. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Miren que esto es muy curioso lo que viene ahora. Ellos son expertos en berrinches inesperados porque tienen baja tolerancia a la frustración. Wow. Por lo tanto, que si tú no le compras el helado o simplemente no quieren estar en la iglesia, sino que se quieren devolver para la casa, se pueden tirar en el piso, llorar, golpearse su cabecita en las paredes. Eso desespera muchísimo a los padres, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? El papá, la mamá o el cuidador primario debe aislarlo de cualquier si se puede decir así, peligro que se encuentre dentro del berrinche, porque hay algunos que pueden partirse la cabeza, la barba o partirse un dedo dándole golpes a la pared. Recuerden que los berrinches no son básicos o normales, son berrinches desproporcionados, o sea que ellos se desbordan porque tienen baja tolerancia a la frustración. Cuando se sienten frustrados, generan esos desbordamientos emocionales y pueden hacerse daño físicamente, y ahí es donde debemos actuar nosotros, los cuidadores. Mónica, ¿Listo? perdón, una Dime. pregunta de los berrinches, aunque se sale un poquito del tema del autismo, pero ¿qué cree usted que un niño de 3 años, por ejemplo, 4 o 5, que haga un berrinche en una, no que tenga autismo, sino un niño que no presente ese trastorno? Sí, ¿Qué debe hacer el padre, la madre o en la iglesia? Yo he visto niños pequeñitos que sacan a los padres de la iglesia porque hacen sí, tanto berrinche y el papá prefiere llevárselo. ¿Qué, muy bien. qué nos puedes decir acerca de eso, aunque me salga un poquitico del tema? Ok, bueno, mira, las rabietas generalmente, o lo que nosotros llamamos los berrinches, comienzan alrededor de los 12 a 18 meses, Yolanda. Estamos hablando de año, año y medio. Ahí comienza lo que nosotros llamamos la etapa de la rabieta. Pero Yolanda empeoran entre los 2 a 3 años. Imagínate la locura. Ujú. Y va disminuyendo cuando el niño se va acercando a los 4 o 5 años porque ya hay un desarrollo de lo que nosotros llamamos el desarrollo moral del ser humano, donde ya reconocen lo bueno y lo malo. ¿Qué debemos hacer frente al berrinche? Sea que el chico esté diagnosticado con autismo o sea que no.
Primero, no te iguales a la conducta del niño. Ujú. Hay niños que hacen berrinche y la mamá termina haciéndole berrinche al niño. Entonces, debo procurar tener una conducta muy serena, ¿sí? De mucha paz, de autorregulación emocional. Yolanda, yo debo autorregularme, mantenerme en silencio porque no puedo potencializar la rabieta. Cuando Ujú. el niño ve que tú te desesperas, él logró su objetivo. Pero si tú no te desesperas, él siente que esa rabieta no tiene el poder sobre ti. Entonces, ¿qué le digo yo al papá? Quítale poder a la rabieta, quítale poder al berrinche. Trátalo como si nada estuviera pasando. Es más, en casos bastante severos se aplica la ley del hielo. Generalmente lo digo así para que me entiendan. Ujú. El papito no dice absolutamente nada y sale caminando. Cuando el padre sale caminando, el niño se aterra porque siente que lo van a dejar solo, se incorpora, se levanta y sigue al papá. Entonces, fíjate que más es el manejo que le da el papá que lo que podemos hacer en esta etapa de berrinche. Ujú. Cuando ya se cruza el límite, que es un chico de 6, 7, 8, 9 años, ya entonces estamos como acercándonos a un trastorno de conducta, porque se supone que ya a esa edad donde se da desarrollo social, literalmente, según Eric Erickson, ya no debe haber rabietas ni pataletas. Eso llega hasta máximo los 3 años y medio a 4. Entonces, el papá tiene que tener dominio propio, autorregulación emocional, no caer en el error de ponerse Ajá. a la par con el hijo. Y Sí. si en algún momento perturba un culto, una ceremonia, una reunión en la iglesia, ¿qué se debe hacer? Tiempo fuera. Yolanda, yo saco al niño a otro lugar, y espero que se calme. Cuando se calme, hablo con él y lo reintegro otra vez cuando ya esté calmado, porque sí es verdad que cuando está dentro de una multitud de personas, las personas tienden a hacer presión sobre el papá, tienden a hacer presión sobre el niño y no puedes tú ejercer tu trabajo como controlador de conducta. Entonces llévatelo fuera del lugar, cálmalo, simplemente diciéndole, habla, no llores, no puedo escucharte. Cuando te calmes, te presto atención porque ahorita mismo no te estoy entendiendo palabras, más bien de contención emocional, Yolanda, para que puedan otra vez incorporarse ya al sitio donde estabas antes de comenzar la pataleta o la rabieta. Ah, Pero este tema es súper interesante, súper, yo Yolanda. creo que ese sería otro tema. Sí, Sí, de la totalmente. disciplina. Mire, tenemos Ok, aquí a la hermana Juanita Blandón, a quien saludo. sí, Ella siempre pendiente, hacía días no sabía de ella. Dice, mi sí, niño tiene ese comportamiento en la iglesia, pero ok, yo lo abrazo y salgo con él. Después de sí, unos minutos que se tranquiliza, entramos al culto, pero excelente. él no le gusta permanecer con los niños en la escuela dominical. Ok, ahí podemos hacerles un entrenamiento conductual, Yolanda. O sea, no se expone el niño a toda la jornada, sino que va en jornadas muy cortas. Por ejemplo, quédate 10 minuticos, a los 10 minutos te recojo. Luego ampliamos, quédate 15 minuticos y cuando vaya mejorando de pronto el poder quedarse con sus compañeritos en el aula, vamos premiando la conducta. Uy, te fue muy bien, te felicito, te quedaste más tiempo, pero la cuestión es hacerle el proceso de adaptación poco a poco, Yolanda. No es dejarlo toda la jornada mientras tú lo entrenas conductualmente, es mejor ofrecerle jornadas cortas, que él pueda estar 5 minutos y luego sacarlo, ya la semana que viene 10 minutos y después sacarlo, para que él sienta que puede hacer un proceso bien y que no hay ningún factor de riesgo para él. Eso se llama proceso de adaptación, Yolanda. Como hablábamos también hace 8 días y tú lo decías, de pronto de Sí, llevarlo a que salude a los niños de lejos, conozca sí, el ambiente, y o sea, sí, poco a poco para que él se vaya sí. adaptando. Yolanda, y quiero recalcar,
el aula de apoyo. Es un aula especial para hacer el entrenamiento. Excelente. Y ojalá cualquier congregación que tenga espacio lo pueda sí poner en obra y lo cristalice. Es un lugar pequeño que tiene el ambiente de un salón, pero allí le hacemos como la introducción, todo lo que es la exploración para que él se vaya adaptando a ese nuevo lugar o a esa nueva aula, si es posible porque se la cambiaron. Ahí podemos hacer un entrenamiento o un proceso de adaptación. Aula de apoyo. Aula de apoyo excelente y que es un trabajo más personalizado. Total. Entonces, y no van a haber tantos niños, así que el ambiente va a ser muy propicio para los niños. Ahora, Sí. otra cosita aquí, Mónica, y es que nuestros cultos y servicios no están diseñados para niños, sino para grandes. Total. Entonces, muchas veces no entendemos al niño. Si uno a veces de grande no quiere estar 2 horas, imagínese un niño que de pronto tenga un trastorno o algo de hiperactividad, o sea, Sí. kinestésico. Imagínate, Yolanda, que yo he pensado, bueno, gracias a Dios por la oportunidad que de pronto me ha dado de estudiar un poco más esta parte de la discapacidad, de que nuestros servicios deberían ofrecer una atención de escuela, si se puede decir escuela dominical, pero más allá del domingo, ¿sí? Me hago entender, por ejemplo, que los martes, los jueves, se deleguen docentes en un lugar específico para que ellos puedan compartir con los niños la enseñanza, jugar un poquito y así se nutran de la palabra del Señor, pero también disfruten la ida a la congregación, a la iglesia, porque es que nuestros cultos, Yolanda, a veces demoran 2 horas, donde la predicación, que es para los adultos, dura 1 hora. Tú te puedes imaginar ese niño en un ambiente que no es favorable para él. Ajá. Se forma una crisis allí hasta congregacional, porque los hermanos dicen, ese muchachito si molesta cuando él va, estorba en la predicación, o muchas ancianas empiezan a decir, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, como si fuera un ataque espiritual. Entonces eso hay que pensarlo. No sé si me están escuchando bien, Yolanda. Sí, excelente, todo va excelente. Okay. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a terminar un poquito sobre estos, si se puede decir así, situaciones donde yo puedo detectar el comportamiento autístico o el trastorno de lo que nosotros llamamos del espectro autista. No responde al ser llamado por su nombre y actúa como sordo. Eso se los dije ahorita y ahorita se lo estoy reforzando. Ecolalia, repetición de palabras o frases como si fuera un loro. Repite lo mismo que tú le dices, es una repetición. Se llama ecolalia. Hay un apego inapropiado de los objetos, ya les dije, ellos pueden tener el celular o una cuchara o un plato preferido y el apego es completo, o sea que hasta para dormir debe dormir con su objeto preferido. Hay juegos específicos, pero a él le gusta jugar generalmente solo. Puede haber hiperactividad, que es hiperquinesis o movimientos que son exagerados, se mueve demasiado, o puede darse la hipoactividad, que es quedarse quietecito, que él no se mueva casi. Se pueden dar esos 2 estados, en este caso, motores. Girar objetos, si ellos giran objetos y ahí se concentran. Mónica, se movió un poco tu audio y se está escuchando más bajito. Ok. No sé qué será. Un momentito, entonces yo miro. Debe ser la señal, Yolanda. Ahora. Ahí está bien, perfecto. Ok. Ellos tienen una habilidad motora fina más que gruesa. Es más, casi siempre tienen torpeza motora gruesa. La fina es mucho más, si se puede decir específica, tienen experticia, mejor en la habilidad motora fina, por lo tanto ellos el agarrar en pinza es muy sencillo para ellos, pero de pronto saltar como sapitos se le dificulta un poco más, o correr, porque la motricidad gruesa está un poquito comprometida. Resistencia a los métodos regulares de aprendizaje, por lo tanto,
hay que hacer adaptación curricular. Entonces yo creo que aquí hay casi 16 conductas que me Wow. pueden dar a entender que ese chico está de pronto experimentando lo que nosotros llamamos trastorno del espectro autista. ¿Habrá alguna pregunta por ahí, Yolanda? No, yo pienso que Dios nos está hablando a todos como maestros y como padres de que, bueno, ¿qué estamos haciendo? La verdad, porque estos niños, como lo decíamos el seminario pasado, también necesitan ser alcanzados, también necesitan conocer del amor de Dios y muchas veces pues los hacemos a un lado. Entonces, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo y Dios es bueno. Quiero saludar especialmente a la hermana Jesse Soto, que nos envió 75 estrellas. Invito a todos que nos ayuden, nos apoyen para que la hermana Mónica no me está diciendo nada, pero el obrero es digno de su salario y qué bueno poderle dar para un juguito, al menos para una bandeja paisa. Tan linda. Ustedes sí son hermosos. Entonces, Bueno, ajá. sí, entonces vamos a invitar también a los maestros que tengan sus preguntas, pues que las pueden hacer y a medida que la hermana Mónica pues va enseñando, no, le hacemos también las preguntitas. Listo. Recuerden que es un trastorno que persiste a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje, la comunicación, competencias sociales y la imaginación. ¿Por qué quiero aclarar este punto? Porque sí pueden recuperar, sí pueden habilitar algunas funciones, pero recuerden, ¿se está escuchando bien? Perfecto. Listo. Recuerden que es un trastorno que persiste a lo largo de toda la vida. Si hay un niño autista en tu familia, sabrás que va a ser un adolescente con autismo y un adulto con autismo. Pero lo hemos enfatizado, creo que todo el programa, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Y tú te puedes capacitar para llevar una vida de calidad con ese muchacho, con esa niña. Es mucho más frecuente en los varones, pero ya en este punto histórico de la humanidad también se está viendo con mucha, si se puede decir, elevación de porcentaje en las niñas, pero es más frecuente en los varones, ¿listo? Entonces, estos son procesos que no son de un día, que no es de un mes, que no se recuperan totalmente con las terapias. Sí proyectan al muchacho a tener un mejor diagnóstico, pero recuerden que es un trastorno que dura o persiste a lo largo de toda la vida. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de la parte de la educación. Los niños con autismo pueden integrar aulas de escuelas regulares, pero eso depende a la severidad del autismo, porque si el autismo es demasiado severo, lo que nosotros llamamos autismo profundo, ya necesita recibir una educación especial, es lo que llamábamos antes chicos, chicas, niños o niñas con necesidades educativas especiales. Aunque ellos tienen talentos diferentes, ¿sí? O competencias diferentes, ellos necesitan una adaptación curricular. Dependiendo a la severidad del autismo, así será la educación que necesitan ellos para poder cumplir algunos objetivos de calidad de vida, como ir al baño, de pronto la parte de cambiarse solitos, hay unos que son independientes, hay otros que son semi-independientes, hay otros que son dependientes completamente al cuidador. Y eso sí es interesante, Yolanda, porque no solamente hay que cuidar a este chico y darle el mejor trato, sino que el cuidador también necesita atención, porque si no se da lo que nosotros llamamos síndrome del cuidador. ¿Listo? Ajá. Donde él empieza a experimentar todo lo que es estrés crónico, enfermedades psicosomáticas, depresión, ansiedad, han llegado a tener ansiedad generalizada. Necesitan también el acompañamiento, no solo del psicólogo, del pastor, del maestro, decirle a esos padres tranquilos, Dios los va a ayudar. Todo es un proceso, todo tiene un principio, todo tiene un fin y podemos hacer de esta experiencia
una experiencia maravillosa Amén. en la presencia del Señor. Entonces, este punto sí lo dejo ahí para tocarlo. Cuídense, papá, mamás o cuidadores primarios del síndrome del cuidador, porque muchos nos enfermamos porque no hacemos un duelo adecuado. Eso lo vamos a ver ahora, un duelo adecuado por la discapacidad que presenta nuestro ser querido. Quiero mirar, Mónica, sí, perdón, sí, tengo aquí señor, unos sí, comentarios que se los quiero leer antes de ok, que me pasen. Ani Trafipán dice bendiciones desde Argentina. Soy mamá de un niño autista con epilepsia de 5 años. ok, Tiene todas estas características. En la escuelita, cuando va conmigo, va por todos lados, mira todas las mesas con los niños, escucha y atiende cuando se le habla. Dice, sí. es un desafío, pero con terapias y oración ha salido y ha avanzado muchísimo en todo. No tiene lenguaje aún, pero se da a entender lo que quiere y lo que no le gusta. Excelente. Mira que aunque no tenga un lenguaje instaurado adecuadamente, se hace entender. Entender. Son chicos muy inteligentes y estos papás son unos genios porque ellos le traducen a ese muchacho o al resto de la familia lo que ellos necesitan. Pero no podemos desconocer, Yolanda, que hay procesos críticos. Por eso estoy apoyando en oración y también a través de nuestro trabajo a todos esos padres que están experimentando esa vivencia hermosa pero dura de tener un chico con autismo en casa. Amén. Así que felicitamos a la hermana Ani y a toda su familia por aceptar este reto y hacerlo con tanto amor y sobre todo clamándole al médico de los médicos y sé que la respuesta viene de Dios. Daisy Núñez dice, hermana Mónica, Dios le bendiga. ¿Qué herramientas puede usar una mamita para explicarle a los de alrededor que el niño tiene esos comportamientos porque es autista y no porque es un malcriado? Muy bien. Bueno, no solamente la mamita tendría que explicarle, es que la sociedad completa tiene que educarse, porque Yolanda, yo siento que ni siquiera los docentes tienen la preparación, que son los que imparten el conocimiento a los chicos en las instituciones educativas. Los pastores no tienen esa clase de educación y muchas veces dicen, este muchacho es raro, ojalá que no venga a la iglesia. He escuchado de algunos, de pronto en Colombia no, por allá lejísimos, Lejos, para no ofender a ninguno de ninguno. los países que está conectado, otro. Otro. Hay maestros de escuela dominical que no se capacitan, Yolanda, ni siquiera en Totalmente. los temas en cuanto a la parte de la discapacidad les llama la atención. Yo sé que esto es una vocación, que Dios llama a hombres y a mujeres para que se preparen, pero esto es un asunto social. La comunidad debería aculturizarse dentro del concepto de lo que es la atención a chicos con capacidades diferentes, pero la mamita sí puede educar, orientar a los que están de pronto en su núcleo más cercano, o sea, en todos los entornos cercanos. Yo pude, con la ayuda de Dios, educar a la docente de Abraham. Yo le regalaba literatura, le enseñaba herramientas, porque las mamás y los papás, Yolanda, se vuelven expertos, aunque no sean psicólogos, porque su hijo necesitan atenderlo de alguna manera y Claro. empiezan a ver videos, empiezan a ver de pronto material y ellos se convierten en expertos, como me decía el neuropediatra, Mónica, ya tú traes la clase aprendida, ya tú sabes lo que yo le voy a hacer acá. Y no solo porque yo sea psicóloga, hoy estamos hablando con un lenguaje muy sencillito para que todos puedan recibir la información. Cualquier papito, mamita que tenga la vivencia se puede capacitar. Y si él se capacita, capacitará a los entornos cercanos, a los docentes. Imagínate, Yolanda, que yo organizaba escuela para los profesores y escuela para padres en el Salón de Abraham para que ellos entendieran cómo era el proceso. Y te cuento que no fue tan bien que hasta con los chicos hice sensibilización. Un día que no fue Abraham,
yo les expliqué, bueno, Abraham tiene esto, a él le gusta esto, lo enfada esto, y yo recuerdo que hice una actividad que creo que le pusimos camisetas a los compañeros del equipo preferido de Abraham. Y te cuento que de ahí en adelante se hizo amiguito de todos, Wow. porque había un tema que a él le parecía impresionantemente importante, que eran los equipos de fútbol internacionales. Wow. Hicimos de todo, mija, la verdad, y el papito y la mamita yo sé que tienen toda la fortaleza de parte de Dios para educar a sus entornos más cercanos. Yo pienso que ahí la hermana o los padres que estén viviendo esto deben acercarse con confianza a sus líderes, a su pastor y explicarle, es que mi niño tiene este trastorno, mi niño vino con esta bendición, así, Sí, y entonces hay que saberlo entender y lo mismo con los líderes y los maestros de escuela dominical, o sea, no le dé temor, no le dé pena, no, es su hijo, es una bendición, Dios le va a ayudar, pero los demás tampoco saben. Y a veces uno claro, comete errores porque no sabe. por ignorancia totalmente. El que no sabe es como el que no ve. Entonces, hay que ponerle empuje a esto y tú harás un aporte, papá y mamá, a la sociedad, porque estamos enseñándoles a vivir con esta clase de bendición que viene en un paquete diferente, pero es una tremenda A bendición mí se me para quedó nosotros. mucho, se me quedó mucho esa palabra de hace 8 días. Es una Sí. bendición. Dice la hermana Lamar Figueroa, nos convertimos en psicoterapeutas empíricos. Totalmente, Sí, y creo yo que aún más que el propio profesional, porque como todo lo queremos saber, exploramos, Yolanda, hasta donde ellos no llegan. Terapias alternativas, medicamentos alternativos naturales. El papá y la mamá se convierte en un investigador en esa rama de la discapacidad. Tal vez tú no lo creas, pero en la práctica se ve que los padres saben más de lo que tienen sus hijos que los propios profesionales de la tengo salud. 2 comentarios más para que pueda seguir, dice la hermana Ana Díaz. Dios le bendiga. Sí, es triste que nosotros los maestros no queremos capacitarnos y que a la vez no eduquemos a nuestros hijos a cómo tratar un niño autista o especial. Me parece supremamente importante y le hago una invitación a todos los maestros que en este momento etiquete a todos sus maestros, etiquételos, compartan su muro y etiquete a todos los maestros para que puedan ver. Milagros dice, también es importante que los padres tomen conciencia de la condición de su hijo, se eduquen, aprendan y sobre todo acepten la condición de su hijo e involucrarlo de a poco al entorno que lo rodea para educarlo para la vida, aunque su condición sea de por vida, pero cuanto más temprano se actúe, mucho mejor. Muy bien, excelente, excelentes aportes. Entre más temprano es mejor. Tiene toda la razón, Excelente. ¿sí? Toda la razón. Por eso es que la Biblia dice, todo tiene su tiempo, Yolanda. Y Amén. la estimulación precoz y adecuada en estos chicos es fundamental. ¿Listo? Antes de que venga una etapa, ya tú tienes que estimularlo, ayudarlo, fortalecerlo, porque hay procesos críticos y yo quiero tomar esta diapositiva para que usted sepa que no todo es color de rosa. Cuando uno recibe el diagnóstico, Dios mío, se tiene uno que agarrar de la mano del Señor porque el dolor de pronto de ver un futuro no tan claro consume a los padres. Luego del diagnóstico hay una aceptación, pero vienen como ciclos evolutivos, como el año del ingreso a la institución educativa, a veces muy caótico. La transición para la adolescencia es durísimo, Wow. Yolanda, y más porque las hormonas de crecimiento alteran la conducta de los chicos con trastorno del espectro autista y se vuelven más irritables, hay más crisis, por eso tenemos que estar preparados. Yo siento que la preparación es fundamental.
Y llega la adultez cuando ya los cuidadores están ancianos, Yolanda, y uno dice, ¿con quién dejo a mi hijo? Porque tienen una esperanza de vida larga, gracias a Dios. Si ellos están sanitos, ellos pueden llegar a tener una adultez hasta una edad dorada, los años dorados de una persona con autismo. Wow. Entonces, estamos hablando de un duelo. ¿Cómo se vive ese duelo? Primero hay impotencia, si se puede decir, después del diagnóstico hay negación. Muchos papitos viven en negación y no han podido salir de esa etapa, están ahí anclados. Hay enojo, hay culpa, ¿yo qué habré hecho? ¿Será que es un pecado que Dios me está cobrando? Y eso pasó mucho en mi caso, Yolanda. Nosotros le servimos al Señor, en el caso de los papás de Abraham, Rafael, el papá, y yo, Mónica, le servimos al Señor desde que tenemos uso de razón. Y yo recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico y los de la congregación se enteraron, una hermana me dijo, eso debe ser que ustedes no llegaron al matrimonio como se debe llegar, Ay, porque Dios. esto es resultado de un pecado oculto. Wow. Ay, Dios. Y imagínate, yo tenía 20 años de edad Y cuando usted tuve a Abraham. con ese dolor Y tras de eso, los amigos de Hot, oh, echándole sal y pimienta al corazón quebrantado. Y yo recuerdo que yo le dije, hermana, qué pena. Yo sé cómo vivo mi vida espiritual con Dios, yo sé, y Dios sabe. Pero a mí eso me afectó muchísimo, Yolanda, y me acuerdo yo que esa noche yo me arrodillé y se me vino un versículo de la palabra del Señor que todavía lo conservo, donde había un ciego de nacimiento, dice la Biblia, y algunos estaban preguntándole a Jesús, ¿ese ciego no está es ciego culpa. por el pecado de los padres? Y el Señor le dijo, no, es para que Dios se glorifique. Y Amén. eso me alivió el duelo. Yo dije, Señor, yo no he pecado, el papá no ha pecado, esto es para que tu nombre sea glorificado. Amén. Y eso fue lo que me levantó. Pero imagínate los amigos de Job yéndolo a visitar en plena crisis de Wow. diagnóstico y de aceptación del problema. Entonces yo le invito a que no piense que eso es un castigo de Dios, que por el pecado no. Son situaciones que Dios ha regalado a sus mejores combatientes. Amén. Somos guerreros y el Señor sabe que podemos con esa hermosa lección de vida. Oye, ¿a cuántas personas ha sido de bendición? O sea, Así porque usted es. se capacitó, porque usted lo ha vivido y le ha dado esperanza y fe, ayudarle a muchos. Entonces, todo en el plan de Dios, todo es perfecto. Así es, así es. Y mira que hasta estar aquí en Popayán sirviéndole al Señor, por el traslado que nos hicieron de la costa atlántica, literalmente nos mandaron aquí a hacer un trabajo porque teníamos a Abraham. O sea, Abraham ha sido un servidor de Dios. Por eso cuando me toca predicar en esta parte de la psicología de la discapacidad, yo recuerdo mucho un tema que he desarrollado por mucho tiempo, un ministerio llamado Abraham. Abraham tiene su propio ministerio. Wow. Y él ha sido instrumento de Dios para nuestra vida. Por eso, hermanita, hermanito, no se preocupe. Dios todo lo tiene bajo Gloria a control. Dios. Y si el mundo me da espinas, el Señor me las convierte Rosas. en rosas. Así es. Amén. Dice la hermana que nos daba el comentario Milagros, trabajo en un centro de estimulación temprana y se aceptan niños con autismo. Es increíble cómo evolucionan, son supremamente inteligentes. Excelente, me parece Y excelente y lo termina, está diciendo un profesional. y Sí, termina señor. esto, la hermana Rosario Martínez. Dios da niños así para mostrarnos de que somos capaces. Así es, así es. El Señor nos permite esto para que el carbón se convierta en diamante bajo Eso. presión. Wow. Sí, qué bendición. Sí, amén. Entonces, mira que hay procesos críticos, pero de todas esas cosas me librará el Señor. Amén, amén. Muchas son las aflicciones de los cuidadores,
pero de muchas esas cosas nos librará el Señor. Amén, amén. Entonces, mira, Yolanda, que se nos pasó la hora rapidito. Yo sí quisiera que organizáramos ya la parte de lo que se puede hablar de herramientas. Hoy estamos hablando de la detección. No sé, Yolanda, si en un miércoles de este mes que viene, julio, podamos seguir con herramientas prácticas, o sea, ayúdale con esto, estimúlalo con esto, mantén una rutina espiritual, cómo fortalecer inteligencia espiritual en el autista. Uy, eso es maravilloso, Wow. Yolanda. Entonces podemos hacerlo para que este tema no quede como inconcluso, sino que se lleve una serie. Tal vez no lo hagamos el miércoles enseguida, pero sí podemos de pronto con tu ayuda, Yolanda, asignar un miércoles del otro mes para continuar, si el público así lo necesita. Pero a mí me parece que este material es maravilloso. Y quisiera también explicarles el proyecto Menfibosé, pero con calma. Quiero que primero se alimenten un poquito de una teoría sencilla y luego ya tomen una decisión en este ministerio tan bonito. Amén, pero yo pienso que podemos dar unos 15 minuticos más, si usted lo considera, para responder preguntas y si usted tiene algo más que compartirnos. Dice la hermana Ani, ahora lo que me preocupa es la escolaridad. Sí es último año del preescolar. El tema en la escuela aprenderá cómo integrarlo, desde qué punto me tengo que parar como padre de José y ayudarlo, porque me pongo a pensar y entro en ansiedad. Eso está muy bien. Esa pregunta es la que nos hacemos todos. ¿Y ahora qué? Pero recuerden que para todo hay solución. Si tú estás en Colombia, no sé dónde estés, la ley nacional de educación contempla la inclusión como algo obligatorio. Y hay lugares muy buenos donde él puede transitar a la parte de la primaria hasta del bachillerato con lo que nosotros llamamos una adaptación curricular. Pero no lo dejes sin escolarizar. Ellos necesitan estar escolarizados. Y si no hay de pronto un lugar público, hay instituciones privadas. Todo centavo que inviertas en estos niños es oro. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión. Sí, tanto así que hay chicos que han doblado la expectativa que tenía su docente y empiezan a tener logros maravillosos en el área que ellos, pues obviamente sea la fortaleza. No te canses de invertir. Hermana Mónica, es que es muy costoso. Dios provee, porque si Él da la lección, también da la herramienta para poder ejecutar el plan. No te desanimes, no tengas temor. No se turbe tu corazón ni tenga miedo, que ayuda recibirás desde el santuario de Dios. Y más para estos niños que merecen una calidad educativa, una calidad familiar y una calidad espiritual, sobre todo en su desarrollo evolutivo. Yo pienso que como muchas causas sociales han salido por algo que le ha pasado a alguien, con el caso de las niñas que de pronto han sido violadas y se enfrentan a eso y hacen campañas y todo lo mismo sucede con los padres que tienen un niño así. Entonces yo creo que hay que buscar herramientas, buscar en el gobierno, buscar qué se puede hacer para el apoyo en estas situaciones. La hermana que nos escribe es de Argentina, entonces no sabemos allá, pero se puede averiguar qué hay, qué le puede apoyar el gobierno, qué le puede apoyar el Ministerio de Educación para que ese niño pueda tener una clase especial. Y lo más importante es no angustiarse. Sí, tener fe, tener esperanza y saber que el Señor, si nos da la prueba, también nos da la salida. Eso es lo que necesitamos, realmente tener claro. Y yo creo que Dios hoy nos está aclarando muchos puntos para hacer un trabajo mucho más integral, que es lo que necesitamos para que estos niños estén fortalecidos y puedan dar muchísimos frutos. Bueno, dice la hermana Kelly, excelente, mi hermana Mónica,
Y hermana Yolanda, esto es un apoyo muy significativo para muchos. Yo lo he compartido a maestros, compañeros, pastores y esposas y ha sido de bendición. Amén. Esa es la idea. Amén. Rubiela dice, Dios nos ayuda a capacitarnos en esta área para servir mejor al Señor en la escuela dominical. Johanna Calderón, buenas noches, Dios les bendiga. Yo quisiera un consejo en cómo debo hacer cada que mi niña con autismo de 3 años solo quiere que yo esté pegada a ella. Si me voy y llora, se golpea. Por días llora 1 hora, se golpea su cara y sus pies. Sí, bueno, ella está en una etapa un poquito compleja, pero yo creo que si tienes apoyo psicoterapéutico, generalmente necesitas psicólogo cognitivo conductual y te va a ayudar a tener como herramientas básicas para que no haya una dependencia, sino que ella vaya fortaleciendo su autonomía. Hay que desprenderse, mamita, poco a poco. Con ellos nada es de un día para otro. Entonces trata de hacer ejercicios donde te vayas para la tienda y vuelvas enseguida, desaparezcas y aparezcas, Ajá. y cuando aparezcas llévale algo que a ella le guste para que te espere con alegría cuando vayas a ocuparte en otras cosas. Acuérdate que todo lo visual es necesario. Yo quiero tocar algo, Yolanda, ya que tenemos un poquito más de tiempo. Ahí estoy compartiendo una diapositiva. Por favor, si vas a enseñarle algo, enséñalo de manera visual. Ellos son muy visuales. Entonces, por ejemplo, mamá va para la tienda, búscale una imagen donde ella vea la tienda. Ya vengo, tranquilo. Todo se debe acompañar de una manera visual para que él tenga claro la información, ¿sí? Debemos tener secuencias en la tarea y ofrecerle apoyo visual, físico y verbal para que él vaya adquiriendo nueva información. Tienes que estar, papá, muy motivado, tienes que estar muy esperanzado de que el proceso va a funcionar. Por lo tanto, las tareas visuales son importantes. Háblale porque ellos sí comprenden en cierta manera, pero apóyate en lo visual. Aquí tenemos algunas pautas. Preséntale las tareas de manera visual, estructurar los espacios para que él sepa cuál es su cuarto, cuál es la cocina, cuál es el baño. Como decía Yolanda, un paseo, una ruta, que él vaya conociendo los espacios. Utilizar un aprendizaje funcional en el que todo tenga un sentido. Ellos son muy concretos. Tráeme la cuchara. Sí, porque hay unas mamitas que dicen, deja la cocina, por favor, y tráeme una cucharita. No, ellos tú tienes que hablarle de manera concreta. Por ejemplo, ya vengo, no me demoro, ya vengo. Que ellos puedan tener un sentido a lo que le estás hablando. Las secuencias en las tareas, ayúdalo a que siempre se levante a la misma hora, desayune a la misma hora, que tenga como rituales, porque eso le va a generar mucha paz. Utilizar un aprendizaje sin error. Nosotros a veces utilizamos el aprendizaje por experiencia y error, con ellos no. Con ellos tú tienes que propiciarle espacios donde no haya posibilidad de errores. ¿Por qué? Porque se pueden exacerbar o se pueden desbordar. Acuérdense que tiene baja tolerancia a la frustración. Y mantener la atención con cosas que le guste. Por ejemplo, a mi hijo le gustaban los dinosaurios y para enseñarlo a cepillar, yo cepillaba al dinosaurio. Muchas veces decimos, pero ¿para qué? Si él mismo puede aprender, utiliza algo que lo motive, por favor. Ajá, claro. Utiliza algo que a él le guste, no que al profesor le guste, que a él le guste, y eso se llama un aprendizaje basado en la motivación, ¿sí? Algo que él le guste, ¿sí? Y yo lo enseñé a bañarse con el dinosaurio, a cepillarse por el dinosaurio, y era feliz compartiendo con el objeto que para él era de preferencia. Ujú. ¿Listo? Algunas pautas Sí, sueltas. por ejemplo, coloquemos a Abraham ahí de ejemplo, que le gustaban los Sí. dinosaurios. ¿Usted considera
porque yo he visto mamitas que entonces le compran todo, la toalla tiene dinosaurios, la pijama tiene dinosaurios, la cobija, los platos. ¿Usted considera que eso es correcto? No, eso se llama sobreestimulación y no puedo sobreestimular, ¿sí? Él puede tener un único objeto de preferencia, pero si yo lo sobreestimulo, el sobreestimular el cerebro va a producir una reacción contraria, Yolanda, a lo que realmente quiero con un estímulo adecuado. ¿Listo? Entonces, parece que nosotros nos volvemos más obsesivos que nuestros propios hijos por darle gusto. No, lo más sencillo que tengas en tu casa puede ser un instrumento de Dios para la formación de ese muchacho. No lo sobreestimules, solo estimúlalo, no lo sobreestimules. Oh, muy Muy bueno, interesante. sí, Eso, muy buen punto. y mire que a mí me pasó una vez en una iglesia hace muchos años. Sí, Un niño le gustaba un muñequito especial de los de Disney. sí, Y los papás, pienso yo equivocadamente, le tenían todo su cuarto lleno de eso, le tenían el reloj, la pijama, la cobija, los carteles, todo, todo. Y un día, y yo le dije a la mamá, hermana, usted como que tiene al niño muy poseído por todo eso. Y un día estábamos orando, estaban los hermanos orando y el niño fue y trajo un almohadón y empezó a pegarle a todos los hermanos como hacía el muñeco ese, así. Entonces, creo que muy oportuno esto de a veces lo sobresaturamos. sí, sobresaturamos. Es que todo en exceso es malo. Imagínate que esos niños pueden caer en conductas monotemáticas, donde solo sea un tema para preferencia. Y no, nuestros hijos tienen que tener experiencias varias, gracias a Dios, y no obsesionarse con una sola cosa. Pero recuerden que el autismo, generalmente uno de los síntomas es que él tenga un objeto de preferencia. Utilízalo para que te favorezca en la enseñanza de un contenido, en la enseñanza de una conducta. Utilízalo, pero no sobreestimules, porque no es adecuado. Bueno, ya para las últimas preguntitas para ir terminando, la hermana Saraí Flores pregunta, ¿está bien que los niños lleven sus juguetes a la iglesia? Ok, bueno, es una pregunta interesante. Capciosa. Es capciosa porque, bueno, yo considero que los juguetes deben tener un lugar específico, ¿sí? Eh, por eso me gusta utilizar más eh, actividades que puedan hacer mientras está en la prédica. Por ejemplo, pueden colorear un versículo, pueden hacer una pequeña sopa de letras, pero donde tú estés enviando un mensaje cristiano, porque Yolanda, no nos podemos mentir, hay predicaciones hasta de hora y cuarto, donde el chico se desespera porque además el lenguaje es un lenguaje Para grandes. de adultos, pero yo sí puedo llevar más que un juguete, actividades programadas, ¿sí? Por ejemplo, si es un culto de oración, qué chévere es llevarle un librito donde pueda colorear un niño orando, de pronto un versículo que yo lo pueda rellenar con colores, como actividades de afianzamiento. Porque el juguete se presta para muchas cosas, Yolanda. Está el otro niño que también lo quiere. Hay peleas, hay mordiscos, hay jalones. ¿Para qué me pongo en eso? ¿Sí? Y creo que cabía ahí lo de la tecnología. Sí, Desafortunadamente muchos padres están calmando a sus hijos en la iglesia con el celular, con la tablet, sí, y no le están enseñando que todo tiene su tiempo y su lugar. Entonces también sí. no podemos caer en eso. Sí, y es que total se está dando ese versículo tan bonito que esta generación a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No es la tecnología, es el mal uso. Y El mal eso es lo que uso. ahorita mismo está cubriendo las necesidades de niñera. El niñero es el celular, la niñera es la televisión, cuando debemos asumir nuestro rol de padre y aprovechar bien el tiempo porque la Biblia dice que los días son malos y la tecnología tiene muchas ventajas para el ser humano,
pero si se utiliza mal, y menos en los niños, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el contacto con la tecnología debe ser menor en los niños. Se dice desde la neurociencia que debe tener contacto solo 2 horas al día, 2 horas al día, porque si no hay una sobreestimulación a nivel de la sinapsis neuronal. Ojo con lo que estamos haciendo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Les contado pecado. por pecado. No, y Sí, que le echamos la culpa a los niños. Yo me he encontrado con sí. padres que me dicen, hermana, es que mi niño no se despega la tablet. Y yo, hermana, ¿y quién se la regaló? ¿Y quién no le pone los límites? Y le echamos la culpa a los niños. Así es. Pregunta, ¿cómo saber la diferencia entre estimular a sobreestimular? Bueno, cuando uno habla de estimular es acciones concretas para lograr objetivos concretos. ¿Listo? En el sentido, voy a estimular el apetito del niño. Entonces empiezo a darle porciones de comida más seguido para poderle abrir el estomaguito y que tengan mayor apetito. Pero si nosotros no tenemos un objetivo y hay demasiadas acciones, Yolanda, demasiadas acciones, el fin no se cumple y puede tergiversarse mi tarea. ¿Sí? Lo que tú decías, no que le gusta el hombre araña y entras al cuarto y está el hombre araña y la cama es del hombre araña, hay una sobresaturación de estímulo visual. Eso lo que hace es entorpecer el proceso y pueden caer ya prácticamente en una conducta monotemática. Pero si tú lo estimulas con un solo juguete que le guste, vas a ganar mucho porque va a ser un motivador para una conducta nueva o un aprendizaje nuevo. Son demasiadas opciones, demasiada exposición. Eso sería sobreestimulación. Ok. Y esta otra pregunta dice, buenas noches, mi hijo pequeño, de pequeño tenía una tortuga musical que amaba, Sí. pero nos robaron en un viaje y desde aquella vez él siempre recuerda su juguete. Hasta ahora, él ya tiene 10 años y no pudo encontrarle otro igual para reemplazarlo. ¿Qué podría hacer? Ajá, bueno, ahí lo que hay que hacer, porque ya está grande el niño, es hacer un contrato con él, ¿sí? Explorar algo parecido a lo que perdió para que ella pueda elaborar su duelo. Porque sí podemos de pronto entregarle algo perdido, porque no fue ni perdido por él, fue tomado por otras personas, y reconciliar ese dolor que tiene profundo por la pérdida. ¿Sí? Pero explicarle ya con 8 años, ya el chico tiene una conciencia de la realidad. Tú puedes explicarle, tal vez el mismo juguete no lo encontremos, pero vamos a ver uno parecido, dale la oportunidad, empezar a negociar. Un piano, una batería. Ya es hora de Sí, que empiece en esa área musical. Entonces, no, sí, vamos a entonar lo que hacía la tortuguita. eso es negociar. O sea, ya perdimos algo, pero vamos a sustituirlo por algo que también te agrade. Eso puede ser. Ok, por último, la última pregunta, Mónica, esa la hago yo. Sí, Eh, ajá. es que, bueno, aquí dice la hermana Melville, dice quien saludo, ¿les puede afectar el exceso de juguetes? Claro que sí. ¿Sí? Y eso no solamente afecta la parte de la estimulación sensorial, Yolanda, sino que el chico se crea la imagen de que él merece todo lo que quiere. Entonces, ¡ay!, estamos perjudicando la formación de carácter. Ustedes han visto esos adultos que ellos lo que quieren lo tienen que tener y todo lo que quieren se debe dar. ¿Por qué? Porque no hubo un límite. Por eso es necesario criar con un poquito de hambre, un poquito de sed para que la gente valore lo que tiene. Cuando un niño tiene demasiado, no valora el esfuerzo, pero cuando el niño tiene lo necesario, valora cada centímetro de lo que Dios le ha dado. Wow, excelente respuesta. Ahora, hay unos padres que luchan por sus hijos porque ellos son kinestésicos. O sea, les gusta Sí, aprender haciendo, tocando, explorar. Ellos quieren venir y tocar lo que el maestro lleve y todo. sí, Y se está pensando que es un niño hiperactivo. sí. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre kinestésico e hiperactivo? Porque muchos padres se asustan con eso.
Sí, cuando hablamos de kinestésico es un filtro por donde aprenden algunas personas, por el movimiento. Por ejemplo, Yolanda, yo soy kinestésica Yo y también. y a mí me cuesta orar por horas arrodillada. Yo me paro, canto, alabo, oro, pero me tengo que mover, ¿listo? En las Pero prédicas yo cuando soy así. Yolanda, yo me bajo del púlpito, voy a la parte de atrás, me devuelvo, canto, salto, porque es mi filtro de aprendizaje y también es mi filtro de expresión. Con eso me expreso como persona, eso es algo que me identifica. Pero el hiperactivo es el chico que no puede en ningún momento quedarse quieto, porque yo puedo ser muy kinestésica, pero si tengo que ver una serie o escuchar una prédica, yo me quedo quieta, ¿sí? Pero cuando no puedo soportar estar quieto ni aún unos 5 minutos, ya estamos como presintiendo que hay un diagnóstico más allá. Entonces, papito, si tu hijo ve una serie de televisión quietico, no hablemos de hiperactividad, pero si ni siquiera puede sentarse a comer, necesita una evaluación con neuropediatría. Esas son las diferencias sencillitas, porque yo estoy utilizando términos muy sencillitos para que usted pueda al menos captar la idea principal de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Mónica. Última pregunta, porque es que siguen Sí, con preguntas. Dice, listo, esta es la última, ya la me tengo que última. ir. Mi hermana Kelly Catalán, bueno, la hermana Lisa dice que gracias por la respuesta. Mi hija tiene déficit de atención y es muy buena, pero tiene un problema en la escuela, le gusta mucho el juego. Hago tratos con ella, me dice que sí, pero en el momento de estar en la escuela se transforma y hace mucho desorden. Tiene 7 años. Muy bien. Bueno, si tiene déficit atencional, eso se puede controlar con terapia ocupacional. Para allí hay solución. Pero yo lo que veo, Yolanda, es que no hay un equipo de trabajo. Parece ser que en el colegio no están entendiendo que ella tiene una manera diferente Déficit. a nivel, sí, un déficit atencional y también puede que esté un poquito hiperkinética. Vamos a suponer que se mueva bastante, que juegue bastante, que hable bastante, que son síntomas que tenemos que observar. A esos niños hay que ponerle a hacer tareas. Por ejemplo, yo tenía un niño hiperkinético en el colegio y yo lo ponía de monitor. Recójame los lápices, recójame los papeles, vaya ya y lléveme esta hoja, tráigamela. Lo ponía en tantas tareas conductuales que él decía, listo, ya estoy recargado. Entonces, tomaba esa deficiencia y la convertía en una fortaleza en clase. Yo creo que le hace falta comentar con la profesora qué estrategias están utilizando en el colegio. Esa es la culpa mucho de que la educación siempre está enfocada a los normales. Y el que se salga de lo normal, entonces ya es un problema para nosotros. No. Oye esto y cierro. El mejor maestro es el que pastorea las ovejitas más conflictivas. Ese es el mejor maestro, Wow, excelente. ¿sí? No el que todo le sale bien, sino el que sabe manejar la ovejita que necesita atención especial. Bueno, hermana Mónica, gracias una vez más por su tiempo. Dios la va a recompensar con esa labor tan Amén. hermosa. Nos está enseñando, capacitando demasiado. Y de verdad, gracias por esa disposición. Estamos muy agradecidos en nombre de todos los maestros que se han conectado y que van a estar viendo esta transmisión. Le deseamos muchas bendiciones de Dios y luego nos ponemos de acuerdo con la fecha Sí, para Yolanda, sígueme invitando que yo esto lo disfruto. Allí en fechas próximas estoy presente. eso, sí, sí. Yo también ya empiezo a hacer escuelas bíblicas, pero en bien pueda, ahí mismo vamos a organizar la próxima. Muchas Listo, gracias. querida. Que Dios Dios le les bendiga. bendiga, Dios la ayude cada día. Voy a dejar a los Amén. maestros con esta canción. Sigan adelante, compartan esta transmisión y luego lo vamos a subir a mi canal de YouTube. Dios los bendiga. Los dejo con esta hermosa canción. Gracias, amiga. Dios te bendiga cada día. Amén, Te quiero amén. mucho. Amén.